Buenas noches a todos. Vamos a continuar con los temas de esta primera unidad. El día de hoy vamos a hablar del tema de continuidad de una función en un número. Anteriormente ya habíamos mencionado, cuando hablamos del tema de límites laterales, lo que era continuidad y que la discontinuidad sucedía cuando habían interrupciones o saltos o interrupciones bruscas en el trazo del gráfico. Bien, entonces vamos a definir lo que es continuidad. Y se dice que una función es continua en un número, en este caso lo vamos a denominar número A, si y solo si se satisfacen las siguientes condiciones: que la función esté definida o exista para ese número A, que el límite cuando x tiende a ese número A exista, y que el límite cuando x tiende a A y f de A sean iguales, ¿no? Esta expresión sí y solo sí implica que para que una función sea continua es necesario que se cumplan cada una de ellas. Con una sola de ellas que no se cumpla, entonces la función se clasificaría como discontinua. Como las funciones no siempre serán continuas, habrá que determinar también los tipos de discontinuidad que existen. Cuando el límite existe, pero no se cumple que la función esté definida o que el límite y la función no sean iguales, se dirá o clasificaremos a la discontinuidad como removible o mutable. Cuando la discontinuidad es removible, las funciones pueden redefinirse para obtener otra función que sí es continua en ese número. En el caso que el límite no exista o que el límite sea un límite infinito, la discontinuidad se denomina esencial o inevitable. Y obviamente en este caso no podemos hacer nada para que la función se vuelva continua. Bien, veamos este primer ejemplo. Se nos pide que determinemos si esta función es continua en x igual 3. Entonces vamos a determinar o vamos a probar si esta función cumple las condiciones. Primero que tendríamos que determinar es si existe f de 3. Entonces, para ello vamos a sustituir 3 en las x de esta función. Como algunos de ustedes ya habrán advertido, 3 es un valor prohibido de esta función. Si sustituimos 3 en el denominador, este se vuelve 0, pero en este caso también si sustituimos 3 en el numerador, esto también
hace que el numerador sea 0. Y esta es la forma indeterminada que ya hemos analizado cuando estuvimos evaluando límites de funciones racionales. Pero en el caso de la función en sí, no está definida para x igual a 3. Entonces, diríamos que f de 3 no existe. Para efectos de determinar si la función es o no continua, con el solo hecho de que no se cumpla esta condición, ya podemos clasificar a esta función como discontinua. Ahora bien, tendríamos que probar si existe el límite para determinar qué tipo de discontinuidad es. Entonces, vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado 9 entre x menos 3. Y como ya nos dimos cuenta que el valor prohibido hace que tanto numerador como denominador tiendan a 0, y esto a la hora de evaluar un límite es un indicativo de que el límite existe y que para determinarlo vamos a hacerlo empleando el método algebraico. En el numerador tenemos una expresión que conocemos como una diferencia de cuadrados. Puede factorizarse como la raíz cuadrada del primero más la raíz cuadrada del segundo multiplicado por la raíz cuadrada del primero menos la raíz cuadrada del segundo. Simplificamos. Y para esta expresión que resultó de simplificar, 3 ya no es un valor prohibido. Aplicamos las propiedades o teoremas sobre límites y para determinar la tendencia realizamos una sustitución. En este caso, el límite es 6. Bien, entonces ahora podemos concluir que la función tiene una discontinuidad removible en x igual 3. Bien, y dijimos que cuando las funciones tienen discontinuidades removibles, estas pueden ser redefinidas para hacer que
sean continuas. Ahora bien, ¿cómo se redefine? Entonces, para redefinir, necesitaríamos darle a esta función las condiciones que le hicieron falta para hacerla continua. Entonces, ¿qué le hizo falta a esta función para ser continua? Bueno, número uno, le hizo falta que existiera f de 3. Pero adicionalmente a que exista f de 3 debería de dar como resultado 6. Y de esa forma, entonces f de 3 sería igual al límite cuando x tiende a 3. Entonces, vamos a redefinir la función agregando primero las condiciones que cumple. Entonces, ¿qué es lo que cumple esta función? Que el límite existe, ¿sí? Entonces, es decir, que esta expresión me funciona para cualquier valor que no sea 3, porque 3 es el valor prohibido. Entonces, no hay nada de malo si nosotros le damos cualquier valor distinto de 3. Entonces, esta función va a tener una primera condición en la cual va a ser x cuadrado menos 9 sobre x menos 3, siempre y cuando x sea distinto de 3. Esa condición ya la tiene la función, ahí no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que le hizo falta? Le hizo falta que existiera f de 3, pero aparte de existir f de 3, el valor de y debe de ser 6. Entonces diríamos, y va a valer 6 si x toma el valor de 3. Entonces, para esta nueva función, no debería de existir ningún inconveniente en determinar la continuidad en x igual a 3. Entonces, probemos la continuidad en x igual a 3. Entonces, nuevamente, vamos a determinar si f de 3 existe. Entonces, nos vamos a nuestra función y determinamos en dónde se incluye el 3. Y vemos que el 3 se incluye en esta condición. Entonces, cuando x vale 3, y vale 6. Luego, habría que determinar si existe el límite cuando x tiende a 3. Y recuerde que cuando nosotros hablamos de límites, nosotros lo que queremos es darle valores cercanos a 3, por la izquierda y por la derecha. Entonces, ¿qué utilizo para dar valores a la izquierda y a la derecha de 3? Utilizo x cuadrado menos 9 entre x más 3. Y este límite ya lo hemos probado anteriormente. Sabemos que el límite cuando x tiende a 3 de esta expresión es 6. Entonces,
podemos ver que también se cumple la última condición, y es el hecho de que el límite cuando x tiende a 3 es igual a f de 3. Entonces, en este caso, esta nueva función es continua en x igual a 3. Bien, entonces analicemos el gráfico de esta función y cuál es el efecto de esa redefinición. Entonces, para esta función, sabemos que no está definida cuando x es igual a 3. Es decir, aquí hay una interrupción. Digamos que hay un agujero, que aquí lo hemos exagerado porque sería una cosa imperceptible, pero ahí hay una discontinuidad porque la función no está definida para 3. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros redefinimos? Pues básicamente lo que hacemos es como quien dice que rellenamos ese agujero. Entonces, esta nueva función, ya rellenando el agujerito, ya no es x cuadrado menos 9 entre x menos 3. Esta nueva función se denomina x cuadrado menos 9 entre x menos 3 si x es distinto de 3, y 6 si x es igual a 3. Entonces, esta nueva función es continua porque ya no hay interrupción. Entonces ahí tapamos el agujerito y no hay problema, la función se vuelve continua. Bien, veamos otro ejemplo. Para este siguiente ejemplo, la función es una función condicionada o seccional. Entonces, vemos que las condiciones giran alrededor de -1, que es donde se nos pide determinar si hay continuidad. Entonces, vamos a analizar estas condiciones para determinar cómo evaluar f de -1 y el límite cuando x tiende a -1. Entonces, esta condición, la primera condición establece que si x es un número menor o igual que -1, es decir, que incluye al -1, y entonces si x es un número menor o igual que -1, y se obtiene sustituyendo en 2 más x. Bien, y si x es un número mayor que -1, es decir, no se incluye el -1, sino que a cualquier valor mayor que -1, y se obtiene sustituyendo en x cuadrado. Bien, ahora que ya tenemos identificado lo que sucede alrededor de -1, entonces vamos primero a
determinar si existe f de menos 1. Vamos a ver si cumple con la condición de que exista f de menos 1. Entonces, ¿en dónde se incluye el menos 1? Se incluye aquí en este intervalo, es decir, que para determinar f de menos 1, vamos a sustituir en 2 más x. Dos menos 1, 1. Luego, vamos a probar si cumple con la condición de que el límite cuando x tiende a menos 1 existe. Ahora bien, vemos que a la izquierda y a la derecha de menos 1, la función se comporta de forma diferente. Es decir, que si yo quiero dar valores a la izquierda y a la derecha de menos 1, voy a tener una expresión diferente. No puedo evaluar con la misma expresión valores a la izquierda y a la derecha de menos 1. Entonces, no puedo evaluar directamente el límite bilateral. Tendríamos que evaluar los límites de forma lateral. Entonces, vamos a evaluar el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda y el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Entonces, a la izquierda de menos 1 que se obtiene sustituyendo en 2 más x. Dos más x es una función lineal para determinar la tendencia. Sustituimos el valor al cual tiende x en las x de la función. Entonces, 2 menos 1 es 1. Luego, si queremos darle a x valores a la derecha de menos 1, y se obtiene sustituyendo en x cuadrado. X cuadrado es un polinomio para determinar la tendencia. Sustituimos el valor al cual tiende x en las x del polinomio. Menos 1 al cuadrado es 1. Y como el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, entonces el límite bilateral existe, ¿no? Y es 1. Entonces, vemos que se cumplen la primera y la segunda condición. Entonces, solo faltaría verificar si f de menos 1 es igual al límite cuando x tiende a menos 1 de esta función. Y vemos que en efecto, ¿no? En ambos casos da 1, f de menos 1, y el límite cuando x tiende a 1, en ambos casos da a 1. Entonces, en este caso podemos concluir que la función es continua en x igual menos 1.
veamos el gráfico. Esto es igual a 2 más x. Aquí sería y igual a x cuadrado. Y sabemos que en esta parte no se incluye al menos 1. Entonces, siempre nosotros dejamos así como un agujerito indicando que para esta parte no incluye al menos 1, pero sí se incluye en esta expresión. Es decir, que aunque pareciera estar abierto porque esta parte no incluye al menos 1, sí está incluida en esta parte, lo que hace que haya continuidad. Entonces, seguimos el trazo del gráfico y vemos que no hay interrupciones. Entonces, la función es continua. Entonces, ya vimos un ejemplo de una función que tiene una discontinuidad removible, una función continua. Entonces, el ejemplo obligado sería el de una función que tiene una o que tenga una discontinuidad esencial. Bien, entonces vamos a analizar las condiciones de esta función seccionada para luego ver si cumple con las condiciones necesarias para que la función sea continua. Entonces, si x es un número menor que 1, sin incluir al 1, y se obtiene sustituyendo en 1 más x. Si x es un número mayor o igual que 1, es decir, que se incluye al 1, y se obtiene sustituyendo en 4 menos x. Bien, vamos a probar si cumple las condiciones necesarias para ser continua. Entonces vamos a determinar si existe f de 1. ¿En dónde se incluye el 1? Aquí. Entonces, para determinar el valor de y, sustituimos en 4 menos x. Y 4 menos 1 es igual a 3. Entonces, cuando x vale 1, y vale 3. Entonces, se cumple esa primera condición. Ahora vamos a determinar si existe el límite cuando x tiende a 3. Bien, ¿y cómo no puedo utilizar la misma expresión para dar valores a la izquierda y a la derecha de 1? Vamos a determinar el límite de forma lateral.
Entonces, ¿qué utilizamos para determinar el límite? Cuando x tiende a 1 por la izquierda, 1 más x. Aplicamos propiedades de los límites. Aquí cometí un error. Aquí es 1. Me quedé con el valor de la función evaluada en 1. Entonces, si sustituimos 1, 1 más 1 es 2. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda es 2. Luego, si quiero darle valores a la derecha de 1. Entonces aquí está 1, a la derecha de 1, obtenemos el valor de y sustituyendo en 4 más x. Es menos x, ¿verdad? 4 menos x. Sustituimos 1, 4 menos 1 es 3. Entonces, como el límite por la izquierda es distinto al límite por la derecha, entonces el límite bilateral no existe. Entonces, en este caso, la función tiene una discontinuidad esencial en x igual a 1. Bien, entonces veamos o analicemos el gráfico. Entonces, aquí en esta parte del gráfico sabemos que no incluye el menos 1 y sí se incluye en esta parte. Pero vemos que hay un salto brusco en el gráfico. En este caso no hay forma de que podamos hacer continuidad. Entonces, esta discontinuidad no puede evitarse. Es una discontinuidad esencial. Veamos otro ejemplo. Nuevamente un ejemplo en el cual la función tiene esta definida
por condiciones. Es una función seccionada. Entonces, en estos casos es importante que nosotros identifiquemos cómo se determinan los valores de y dependiendo de dónde se encuentra x. Y aquí gira alrededor de x igual a 2. Si x es un número mayor o igual que 2, dice la condición, entonces es un número mayor o igual que 2, es decir, los que están a la derecha de 2, entonces el valor de y se obtiene sustituyendo en x menos 3. Entonces aquí se incluye al 2 y todo lo que está a la derecha de 2, el valor de y se obtiene sustituyendo en x menos 3. Luego, si x es un número menor que 2, aquí no se incluye el 2, el valor de y se obtiene sustituyendo en 3 menos 2x. Bien, entonces vamos a probar si para esta función se cumplen las condiciones para ser continua. Vamos a determinar inicialmente f de 2. Nos ubicamos y vemos que 2 está incluido para esta condición. Entonces, para determinar f de 2, sustituimos en x menos 3. Dos menos 3 es menos 1. Entonces, f de 2 es menos 1. Existe f de 2, entonces se cumple esa primera condición. Ahora vamos a determinar si el límite cuando x tiende a 2 existe. Como para esta función no tengo una sola expresión para evaluar valores a la izquierda y a la derecha de 2, vamos a tener que evaluar el límite de forma lateral. Vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Entonces, si queremos darle a esta función valores a la izquierda de 2, y se obtiene sustituyendo en 3 menos 2x. Entonces, empleando las propiedades de los límites, vamos a sustituir el valor al cual tiende x en las x de la función. Tendríamos 3 menos 2 por 2, es decir, 3 menos 4. Y 3 menos 4 es menos 1.
El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda es menos 1. Luego, para darle valores a la derecha de 2, vamos a sustituir en x menos 3. Como esta es también una función lineal, determinamos la tendencia sustituyendo el valor al cual tiende x en las x de la función. 2 menos 3 es menos 1. Entonces, como el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, el límite bilateral es menos 1, es decir, el límite existe y es menos 1. Entonces, se cumplen la primera y la segunda condición y verificamos que f de 2 es igual al límite cuando x tiende a 2 de esta función. Entonces, en este caso, la función es continua en x igual 2. Bien, grafiquemos esta función. Entonces, para los valores menores que 2, y se comporta como 3 menos 2x. Determinemos el intercepto en y, dándole valor de 0 a x. Entonces, y vale 3. Y el intercepto en x igualamos a 0. 3 menos 2x es igual a 0. 3 pasa al otro lado como menos 3. Y el menos 2 pasaría a dividir. Entonces nos quedaría menos 3 entre menos 2, 3 medios, que es como aproximadamente 1.5, digamos. Entonces ya tenemos 2 puntos. Podemos hacer el trazo de esa línea. Vamos a agregarle esto aquí en 2, indicando que para esta parte no está incluido el 2. Aquí, es igual a 3 menos 2x. Luego vamos a graficar para los valores mayores que 2, mayores o iguales que 2. Entonces le damos un par de valores. Si quiere, podemos darle valor de 3. Si le damos valor de 3, 3 menos 3 es 0. Entonces sería el punto 3,0. Si le diéramos valor de 4, 4 menos 3 es 1.
Entonces este es el punto 4,1. Ahora, con esos dos puntos podemos graficar. Este sería el gráfico de y igual a x menos 3 desde 3, incluyendo el 3 hasta más infinito. Entonces sí se incluye, perdón, desde 2 hasta más infinito. Y se incluye el 2. Y si se incluye el 2, entonces esta función se vuelve continua. No hay interrupciones al seguir el trazo del gráfico. Bien, preguntas o dudas con respecto a este tema. El día de mañana se continuarán con ejercicios de continuidad y adicionalmente vamos a ver ejercicios gráficos en los que se determine tanto límites como continuidad, puesto que parte de la evaluación consiste en determinar los límites y la continuidad, porque son temas relacionados. Lick, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Muchas gracias. El ejercicio y dice es continuo en x menos 1. Es un error, va en el signo. ¿A dónde? En el tercer ejercicio. Aquí la continuidad es en menos 1. ¿Por qué es un error que la función es continua en menos 1? 0. Es que si ustedes lo miran, f de x nos dan las dos funciones y dice menor a menos 1 la primera y mayor igual a 1. Es continuo en x menos 1. Sí. No entiendo cuál es su pregunta. A ver, tratemos de aclararla. Entonces, la primera condición, esta primera condición... Es que en el tercero. Ah, perdón, el tercero. Ok, está menos 1. Ah, sí, aquí es que yo puse 1, es lo que quiere decir usted, sí. Que la discontinuidad es en menos 1. A eso es que se refería, sí. Toda la razón. Sí, la discontinuidad es en menos 1. Estamos probando en... Todo se probó en menos 1 a la hora de escribir. Escribí 1.